buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 17 de agosto de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy está de cumpleaños una de mis hermanas, Catherine Ann Griggs Vivado. Kitty empieza su retorno hacia la sede central de su trabajo. Felicidades a Kitty. Eric Barberena saluda a su padre, José Ramón Barberena Ramírez, que cumplió años ayer, 16 de agosto. Y a su suegro, Luis Hermes Rivera, que hoy está de cumpleaños. Felicidades José Ramón y felicidades a Luis Hermes, que son oyentes habituales de Sin Fronteras, y muchas gracias. El sábado antepasado, el 8 de agosto, falleció en Chichigalpa María Eusebia Delgadillo Rocha, conocida como Chevita, una mujer muy agradable, a quien mucho querían en la ciudad de Chichigalpa, y una oyente fiel de Sin Fronteras. Había nacido en el Sauce el 29 de octubre de 1943, tenía 76 años al momento de su fallecimiento. Ella llegó al Ingenio San Antonio, mirá lo que es la vida, ¿verdad? Llegó al Ingenio San Antonio sola con sus 3 hijos, ahí a Chichigalpa, al Ingenio San Antonio, a trabajar y a vivir con su hermana Margarita Delgadillo, ya fallecida también, y su cuñado Francisco Moreno, que también ya falleció. Chevita era modista, toda su vida pasó cosiendo, y también cuando las cosas iban mal, pues trabajaba como asistente del hogar, pero siempre en la noche cosiendo, para ganarse sus centavitos y mantener a sus hijos. Una mujer ejemplar, trabajadora, honrada, carta cabal, una mujer íntegra. Saludamos a sus hijos, Vera, Erling y Javier, y también a sus hermanos, Olivia, Anita, Eugenio y Juan Delgadillo Rocha, y a sus sobrinos, Adaluz, José Antonio, Nubia y Rosa Argentina Moreno Delgadillo. Que descanse en paz María Eusebia Delgadillo Rocha, Chevita. Y ayer, en la madrugada murió la hermana mayor de Evo Morales. Era como su mamá, según cuenta el propio Evo. Se llamaba Esther Morales Ayma. Fungió como la primera dama de Bolivia durante los periodos de la presidencia de Evo Morales. Ella estaba ingresada por COVID en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Oruro. A ella le quemaron su casa en noviembre del año pasado, después del golpe de Estado contra Evo. Llegaron una horda de paramilitares de la extrema derecha fascista de Bolivia, saquearon y quemaron su casa. Jamás le ganó un centavo al Estado boliviano, ¿verdad? Solamente los gastos cada vez que viajaba, nada más. Era una mujer de mucho carácter. Ella misma tiene su propia historia como luchadora social. No era simplemente la hermana de Evo, ¿verdad? No, ella era una luchadora social. Fue pieza clave en la primera victoria de Evo en el 2005. Tenía muy buena relación con el presidente Hugo Chávez, presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y se fue con Evo a México y después regresó a Bolivia. Se fue con Evo a México cuando salió del país después del golpe de Estado. Ella ya fue sepultada. A Evo le prohibieron llegar, por supuesto. Es tan hipócrita y tan cínico Almagro y la desgraciada esa Añez, que está puesta por Estados Unidos como presidenta de Bolivia, que los dos hasta condolencias le enviaron a Evo. Es increíble. Después que ellos son cómplices de la tragedia en la que vivió Esther. Y mira, estas son las cosas
que son comunes a los pueblos empobrecidos. En realidad, Evo tuvo 7 hermanos, eran 8 ellos, pero 5 murieron. A ver, no, tuvo 5 hermanos, eran 6 ellos, pero 3 de ellos murieron niños por enfermedades perfectamente curables, ¿verdad? Y sobrevivieron 3, Hugo, Evo y Esther, que falleció ayer. Y Esther tuvo también, mira lo que es, ella tuvo 7 hijos, pero también 3 se le murieron, igual, en medio de la pobreza y las limitaciones. Fíjate, esas son cosas que aquí ocurrían en Nicaragua. Lo más frecuente era que la mitad de los hijos de un matrimonio fallecieran antes de cumplir los 5 años. Eso era lo normal, entre comillas, lo habitual. Me acuerdo que mi bisabuela, sí, tuvo 23 hijos. 12 se le murieron. Me acuerdo muy bien de esas cosas. Esther fue una madre. Cuando dirigentes me detenían y confinaban, ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. Me duele no despedirme de mi hermana, que era una madre para mí, para agradecerle por su amor, su honestidad y valor, acompañándome y sufriendo hasta detenciones como en Oruro en 2002 por pedir mi libertad, escribió el presidente Evo Morales. A propósito del COVID, ¿sabes qué? Tenemos que buscar cómo recuperar las medidas de prevención. El gran éxito que ha tenido Nicaragua se basa, en primer lugar, por la estrategia definida por el gobierno desde enero de este año. En segundo lugar, por el sistema de salud construido por el gobierno sandinista desde que asumió en enero de 2007, y el fortalecimiento de ese sistema de salud de manera preventiva antes que nos llegara la peste, ¿verdad?, que nos permitió atender en los momentos más duros de la pandemia, que nos llegaron entre junio y julio, ¿verdad?, atender y no superar la capacidad instalada. Y en tercer lugar, todo esto, o en tercer lugar por decir en 1, 2, 3, pero bueno, es parte de, por las que la población nicaragüense asumió con responsabilidad las medidas preventivas. En primer lugar, lavarse las manos con frecuencia, utilizar alcohol gel, procurar no llevarse las manos, si no te las has lavado antes, no llevárselas a la cara, ¿verdad? En segundo lugar, la distancia, procurar guardar distancia con las otras personas de 1 metro, 1,5 metros. Y en tercer lugar, sobre todo para quienes perciben que tienen algún síntoma, una tos, o andan resfriados, o cualquier otro de los síntomas característicos del COVID, usar la mascarilla cuando salís a la calle, pues. Tenemos que recuperar con disciplina esas medidas, porque si no, ya ahí nos vamos a volver a comenzar a enfermar, pues. Lo digo también porque hay eventos festivos por todas partes del país, en Costal, en Granada, en Huigalpa, por ejemplo, están en las fiestas patronales, ya culminaron, pues, por la Virgen de los Ángeles, pero van a seguir habiendo fiestas, hay eventos deportivos, hay carnavales, hay de todo, pues. Entonces hay que conservar las medidas. Sobre todo, lavarse las manos con frecuencia y usar el alcohol gel. Eso es lo más importante. Lo segundo, guarden la distancia, no se acumulen. Esas son las 2 medidas, en mi opinión, más importantes. Pero no podemos bajar la guardia, no creamos que ya esto se acabó, porque no es así. Es decir, la emergencia como tal, el pico, es verdad, ya se acabó. 5 fallecidos hubo en la última semana, ya veremos mañana. Pero no se ha ido el virus ahí anda. Las personas con enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como insuficiencia renal, como lupus, ¿verdad?, como tantas otras, con enfermedades del corazón,
en la medida de lo posible, que se conserven en sus casas. Las personas mayores de 60, 65 años, mejor que no salgan en la medida de lo posible. Y si van a salir, con todas las medidas de seguridad. Es muy importante, no bajemos la guardia. Bueno, ¿qué es lo más, para mí, pues, qué es lo más importante de la revelación, de la sensacional revelación que hizo la Policía Nacional el sábado? ¿Qué fue lo más importante para mí? Revela o pone en evidencia, mejor dicho, la naturaleza inmoral de la burguesía. Francisco Aguirre Sacasa es miembro de una familia prominente de la oligarquía nicaragüense. Conservador, después se volvieron liberales, pero un tipo con reales, toda su vida con reales. ¿Verdad? Y todo el mundo sabía que él era coleccionista de antigüedades y se sabía que también pues compraba a quien le llegara a vender, no le ponía peros a nada. Es decir, no le importaba si eran robadas o no le importaba de dónde venían, él compraba, él era coleccionista, sin ningún tipo de escrúpulo. Todos sabían, todos los que le conocen lo sabían. Su casa está llena de esas cosas. ¿Quién sabe cuántas son robadas? ¿Quién sabe? Como no hay una denuncia sobre determinado objeto, pues la policía no puede hacer más nada, ¿verdad? Pero fíjense, bueno, y el otro detalle, ¿no? Una semana después le pusieron una denuncia a la policía, la iglesia se quedó calladita, la iglesia San José Obrero, de ahí de Granada, hasta una semana después llegó a poner la denuncia, el 10 de agosto. Ya esté bien. La policía lo resolvió veloz, hermano. Identificó a los 4 autores materiales, uno de ellos anda huyendo, y determinó dónde estaban las campanas, quién. O sea, extraordinaria labor investigativa de la policía, felicidades a la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pone en evidencia? La inmoralidad de la burguesía. Sí, hombre. No tienen escrúpulos de nada, nunca los han tenido. Ahí está la prueba, pues. Y yo me acuerdo de la famosa, yo no sé si te acordás, boy, creo que fue en el 2000, en el 2000 o en el 99, por ahí, cuando Aguirre Sacasa era el canciller de Alemán, ¿verdad? Inauguraron el edificio de la Cancillería, ese que está ahí frente a la Campana de la Paz. Entonces, bueno, convocaron a todo el cuerpo diplomático, el gabinete y personalidades de la época, ¿no? Saco y corbata a todo el mundo. Y entonces llega Aguirre Sacasa a inaugurar el edificio. ¿Sabes cómo llegó? Montada en un caballo blanco de raza. Qué estrafalario, ¿no? Qué absurdo. Ese es Aguirre Sacasa. ¿Ah? Trabajó en el Banco Mundial. Yo me acuerdo cuando lo presentó Alemán, lo puso como la mamá de Tarzán. Allá en el 97, cuando asumió Alemán después del fraude del 96. La mamá de Tarzán venía al Banco Mundial. Ahí trabajó muchos años, ganando buen dinero. Y después se dedicó a cabildero allí en Estados Unidos. Trabajaba con una firma ahí. Ya está mayor, ya tiene más como 78 años debe tener. Bien, pero tope. Vulgar tope. Qué barbaridad. Pero ha sido la sorpresa del fin de semana. Ahí lo van a tratar de tapar, ahí vas a ver. Las viudas. Está en libertad, lógicamente, porque primero un delito menor y segundo, pues le da, según la ley, pues puede enfrentar el juicio en libertad. Antes de ir con otro tema, hay una situación complicada en Ucrania. Se la montaron a Lukashenko y hay peligro de un enfrentamiento militar porque la OTAN ha movilizado tropas a la frontera de Europa capitalista con
Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado estrecho de Rusia. Y ahí puede haber una situación muy complicada. Hay que ponerle atención a ese conflicto. Miren, que yo quiero hacer algo diferente hoy. Les voy a presentar 3 cositas distintas. Pero que llaman la atención. Ayer fue el Día del Médico en homenaje a Oscar Danilo Rosales, que estaba en su último año de medicina. Él ya era profesor asistente en la Facultad de Medicina de León. Y el Frente lo convoca para ir a Pancasán a atender a los enfermos y como jefe médico, pues allí en la tropa guerrillera que se estaba concentrando. Estaba a la cabeza Carlos Fonseca, estaban todos los dirigentes máximos del frente, estaba Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Germán Pomares, Tomás Borges, Daniel Ortega, estaba todo el mundo metido, y se llevaron a Oscar Danilo por ese motivo. Él ayer publicó, un día como ayer, publicó la renuncia y las razones por las cuales renunciaba. Entonces, vean esta foto. Son de un grupo de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, que van rumbo a una comunidad que se llama Fe de Parpar, en San José de Bocay, Jinotega, en las montañas. San José de Bocay, donde fue la primera acción militar del frente, en Raití, Bocay, en aquella época que era pura selva, ríos caudalosos, ahora ya no. Esto fue el 14 de agosto, pero miren, van a caballo, en aquel lodazal, cruzan ese río, una quebrada que se los podía haber llevado, y ahí van a llevar salud a las comunidades campesinas, a llevar salud. Les hablaba hace un rato, ¿no?, de cómo los hijos de los pobres morían por una gastroenteritis, por una tos chifladora, por una neumonía, o por desnutrición, por hambre. Y ahora el gobierno sandinista le lleva la salud a sus casas. Porque para ellos es muy difícil, los campesinos viven en la montaña. Y estar bajando a Yapalo o a Bocay, pues para ellos es complicado. Solo van cuando están en extrema gravedad. Entonces llevan la salud, a ver, mira, los chequean, son hipertensos, cómo está el corazón, si son diabéticos, y le dan sus medicinas. Ahí llevan las medicinas y sus instrumentos médicos. Eso se llama abnegación. Y eso es rendir homenaje a los médicos y al trabajo humanista que desarrollan. Y ahora les quiero presentar estos 2 casos. Voy a comenzar con este de San Sebastián de Yalí. Estas 2 fotos las publicó el compañero Sebastián Rugama López. Y la historia me la contó otro Rugama, no sé si son parientes. Un gran amigo de hace muchos años, José David Rugama Dávila. Les voy a contar esta historia para que vean. Caras vemos, corazones no sabemos. Y digamos, estos son símbolos de cómo el pueblo de Nicaragua sale adelante con lo que pueda, honradamente. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Allí en Yalí todo el mundo conoce a Chentillo. Chentillo allá anda vendiendo que verdura, que lo que sea. Anda por todo el pueblo. San Sebastián de Yalí está enclavado en las montañas jinoteganas. Un pueblo de mucha tradición. En la época de Sandino, después arrasaron con los sandinistas ahí. Su nombre real es Santos Rodríguez Méndez, que se me hizo el nombre completo, qué barbaridad, por aquí lo tengo, sí. Chentillo, ¿verdad? Él es hijo se llama Santo Basilio Rodríguez Méndez. Él es hijo de Basilio Rodríguez y de Gertrudis Méndez Gadea. Tiene 36 años. Pongan cuidado en esto. El menor de 10 hijos. 10. En los años 80,
La contrarrevolución llegó a la casa, o llegaba con frecuencia a la casa de Basilio y doña Gertrudis, porque querían que Basilio se fuera con ellos. Y Basilio no quiso. Entonces la contra lo mató. La contra lo mató. Entonces Santo Basilio tuvo que dedicarse a trabajar. Tuvo que dejar la escuela, llegó primer grado. ¿Qué iban a hacer en aquella pobreza? Sin el Papa, que era el que mantenía la casa y a los hijos. A trabajar, todo el mundo a trabajar. Él vendió periódicos, él ilustraba, él vendía lo que fuera. ¿Verdad? Así comenzó, desde los 10 años. Así comenzó a trabajar. Pero su papá lo habían matado cuando él tenía unos cuantos meses. ¿Verdad? Fíjense. En la época de barricada, la prensa, el Nuevo Diario, entonces, él vendía los periódicos, vendió la lotería, vendió raspadita. Entonces un día de tanto comenzó a vender verdura, agarró una cajilla y se fue a vender de casa en casa. Así empezó. Luego se compró un triciclo para facilitar y para poder ir a más lugares, ocupar mejor el tiempo. Y ahora ya tiene una mototaxi, se le dice, ¿no? Una caponera, pues. Ya tiene una caponera. Y entonces ahora anda por todo. Parece un súper, un mini súper el que anda ahí. Chentillo. Él dice que él es un hombre feliz. Ha aprendido tanto la vida, me gano la vida honradamente y yo soy un hombre que se la rebusca de cualquier manera. Así dice Chentillo. Trabajador, honrado, sencillo. Evangélico, se congrega en una iglesia ubicada en el sector, en la salida sur de Yalí. Este es un ejemplo, Chentillo. Muchas gracias a José David por todos los datos que nos reunió de Chentillo. Y este es otro caso. Usted lo publicó en la red de comunicadores de Huaco. Fíjense, es que estos son ejemplos de cómo la gente sale adelante. ¿Por qué vamos superando la crisis económica? Por gente como ellos. Él se llama Domingo Peña Guzmán. Y anda con un hijo y con un sobrino recorriendo las calles de Huaco, de la ciudad de Huaco. La ciudad de los 2 pisos. ¿Verdad? Él vende repocheta, él vende taco, él vende enchilada y anda a lo fresco ahí en una hielera. Fresco, gaseosa, lo que jugo, lo que sea. Hasta helado. ¿Cómo que le llaman a los helados también? Los pocicles. Ahí anda. En su bicicleta. Genial, ¿no? Se la rebusca, la gente se la rebusca. Para que vean, pues, o sea, me parece a mí que son ejemplares. Llevan 12 años trabajando así. No ha habido ni golpe fallido, ni pandemia que los detenga. De eso viven. ¿Qué? Se van a quedar encerrados en sus casas. Tienen que buscarla. Saludos pues a Domingo Peña Guzmán allá en Huaco. Y también saludos a Santo Basilio, ahí en Yalí. Son las 6:57. Ahí les vamos a hablar de la contra. Esta es una deuda que yo tengo. Y lo vamos a hacer aprovechando el testimonio que nos mandó Ricardo Valenzuela sobre lo ocurrido en Cayuya, en Achuapa, que les conté la semana pasada, pero aquí está el cuento completo. Y además tenemos el cuento completo del Limay. Y quiero contarles cosas de la contra, de cómo era la contra. Y si nos da tiempo también vamos a hablar de José Benito Escobar. Pero quiero comenzar con esto, con Limay. Les recordaba yo la semana pasada, ¿verdad? La masacre de Limay el 8 de agosto de 1983. La semana pasada lo recordaron. Ese efeméride de los sandinistas de Limay, la alcaldía. El secretario político de Limay, el actual secretario político Gerardo Romero Hernández, es sobreviviente de esa masacre.
Y Juan Bautista Espinosa Hernández, maestro, se acaba de jubilar hace un par de años, fue uno de los 3 secuestrados por la contrarrevolución que iba huyendo, iba en guinda. Como va en guinda, va secuestrando campesinos que le sirvan de rehén, y después los mataban después. Entonces Juan Bautista va secuestrado ahí. Lo secuestran el 7 de agosto. Y él nos va a contar en esta entrevista que le hizo Jorge Soriano Solís, camarógrafo del Canal 4 en San Juan de Limay. La entrevista nos la suministró el compañero Enrique Mayorga. Muchas gracias. Soriano entrevista a Juan Bautista Espinosa Hernández. Escuchemos cómo fue lo ocurrido en Limay el 8 de agosto de 1983. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Bautista Espinosa Hernández, profesor jubilado a esta altura. ¿Qué nos puede hablar, profesor, usted de estos compañeros con lo que ocurrió con ellos el 8 de agosto de 1983? Bueno, puedo compartir con ustedes y los que me estén viendo que el 7 de agosto de 1983 yo fui secuestrado en la parte que se llama, en el lugar que se llama El Pegón. El 8 de agosto estos compañeros iban en persecución de la gente que nos llevaba secuestrados a nosotros y dieron alcance a la gente en la parte llamada el San Mateo. Pero una vez que la contra divisa a estos compañeros a una distancia pronunciada, ellos disponen y le plantean una emboscada. La emboscada era una U. Entonces, es decir, con juego de diferentes lugares y al frente, pues. Bueno, yo quedé al frente de la U como secuestrado, ahí me tenía el que me llevaba al cargo. Una vez que ellos entran a la U, huellando a esta gente, ellos empiezan el combate y los atacan de diferentes lugares. A mí me dolió el corazón cuando vi a mis compañeros que iban por la lucha de rescatarlos a nosotros, pero que cayeron en esa emboscada. ¿Ves? El combate empieza con una gran diferencia de armas, porque nuestros compañeros en esos tiempos caminaban besetas, AK, Algotro, y lo que salva a nuestros compañeros, al resto de compañeros, es que en ese lugar que le tienen la emboscada, hay un zanjón, podemos decir, un crique bien pronunciado, y ellos ahí se protegen en ese crique. Y también la noche podía más que el día. Salieron el resto de compañeros ilesos. Pero también me satisface que los compañeros dejaron huellas en los enemigos de la revolución, que fueron los contras, y que sabemos que son los mismos que son enemigos de la revolución en este momento. ¿Ves? Allí murió un contra, allí quedó aterrado con palos y piedras, y quedaron dos heridos de muerte, ¿verdad? Entonces nuestros compañeros, podemos decir, no se fueron solos, eran compañeros que lucharon por el amor a la patria, por el amor a su gente, así como actualmente pues tenemos compañeros que están luchando por amor a las conquistas de la revolución, amor a su pueblo, amor a la soberanía nacional. Entonces eso me satisface. Soy sobreviviente y un 26 de agosto pues yo logré escapar de estas fuerzas tenebrosas, apoyada por los Estados Unidos, porque venían muy bien equipadas por los Estados Unidos. Era en ese tiempo famoso Comando Regional José Dolores Estrada, al frente de Fred Mondragón. ¿Cuántos eran los compañeros que andaban ahí en San Mateo? Secuestrados. Sí. Andábamos 3 compañeros. Andaba el compañero Roberto Manzanares, Juárez Manzanares, y el compañero Antonio, que el apellido se me escapa en estos momentos. ¿Cuál es el legado, profesor, que los dejan estos muchachos? El legado que nos dejan estos muchachos es que nosotros debemos de siempre luchar toda la vida que nos corresponda vivir y también transmitir a las nuevas generaciones estos hechos históricos que son los que los van a impulsar para seguir defendiendo las conquistas de la revolución, que son justas. Vayamos a donde vayan, aun aunque hay gente que las quiere empañar, pero no van a poder, porque las cosas que son justas nunca se van a ver empañadas, incluso ante los ojos divinos de Dios. Ese es el legado que nos dejan estos compañeros, nos impulsan a luchar, a seguir adelante por las conquistas de esta revolución, que es por los pobres, que es por los más necesitados, que es por la mejor salud, que es por la mejor educación y por el bienestar de todas las sociedades, sin distingo de colores de raza ni colores políticos.
Repítame su nombre, profesor. Mi nombre es Juan Bautista Espinosa Hernández. Bueno, nacido y criado aquí en San Juan de Limay, jubilado con 2 años de jubilación hasta esta altura, pues, pero me siento emocionado, pero también me siento con fuerzas de seguir luchando mientras Dios me dé la vida, la conquista de la revolución. Y de las marcas que dejó la contrarrevolución. Y lo que generó fue firmeza. Temple de acero, como decía Carlos Fonseca. Juan Bautista, sobreviviente de las barbaridades que hacía la contra allá, en este caso en San Juan de Limay. Ya van terminando la carretera Limay, ¿oíste? Ya van terminando. Lo más difícil fue el puente, o es el puente. Vamos a hacer la pausa. Al regreso hablamos de la contra. Y hablamos cosas que no podemos olvidar. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 7 minutos. Ya saludamos a don Luis Rivera, a doña Margarita, saludamos a su esposa, pero ya lo saludamos al principio. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas que hemos olvidado de lo que fue la guerra yanqui contra la revolución sandinista en los años 80. Hay un detalle que no es menor, que lo quiero recordar. Al principio, en el mero 79, con los despojos de la Guardia Somocista derrotada, los van agrupando en distintos pueblos en la franja fronteriza con Honduras, de Honduras con Nicaragua, o sea, en el sur de Honduras, y en alianza con los militares hondureños, establecen campamentos de entrenamiento dirigidos por la CIA. Y saben, bueno, sí lo saben una parte de ustedes, pero la mayoría no lo sabe o no lo recuerda. Quienes asumieron el entrenamiento al principio fueron los militares argentinos de la dictadura fascista de Jorge Videla. Incluso en el 82-83, después les voy a leer el dato, uno de los militares que entrenaba a los contras y que dirigía acciones militares contra el pueblo de Nicaragua, uno de los militares argentinos fue nombrado jefe de inteligencia de Argentina. Fíjense bien. Hay una operación salvaje que hizo la seguridad del Estado y la dirección y la inteligencia, ¿verdad?, que se hizo en Costa Rica. Había un argentino que era el que andaba reclutando somocistas y andaba cabildeando en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Honduras. Y ahí lo fuimos a traer, ¿oíste? Ahí lo fuimos a traer allá a San José. Entonces el piche pues tuvo que hablar. Famoso caso allá, en como 82 por ahí. Salvaje fue esa operación. Pero bueno, eso hace otro día se lo podemos contar. Entonces, este aspecto, ¿por qué lo recuerdo? ¿Saben por qué? Porque la burguesía, el capitalismo, no se anda con cuentos, ni con escrúpulos. Les vale eso de soberanía y no sé qué, les vale cuando se trata de defender los intereses de los ricos en cualquier parte. Los ricos acuden en ayuda de los ricos. ¿Me explicás? Perdón, me explico. ¿Me entendés? O sea, los ricos salvadoreños, los ricos guatemaltecos, los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los chilenos se unen, hermano. Se unen. Y no es que se unen solamente por arriba y anuncian que viva fulano, que viva sultano, no, y comienzan a dar reales por debajo y hacer lo que haya que hacer para que ellos recuperen
el poder en determinado país. Así fue en Nicaragua. Aquí se unieron los ricos, las oligarquías latinoamericanas y mundiales para destruir la revolución sandinista, y eso lo hacen en todos los países. Lo hacen contra Venezuela, lo hacen contra Cuba, lo hacen contra Nicaragua, lo hacen contra quien sea, sin escrúpulos. Reales, armas, mercenarios, campañas mediáticas, ponen a todo su ejército de sicarios que se dedican al periodismo, los ponen al servicio de sus causas, a inventar, a extrapolar, a descontextualizar, a hacer lo que haya que hacer para crear determinada percepción en la opinión pública que fortalezca sus planes para destruir un proceso político en cualquier parte del mundo. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. ¿Me entendés? Entonces, el caso de Nicaragua es emblemático porque demuestra cómo se concentraron las fuerzas del capitalismo continental para destruir la revolución sandinista. No solo argentinos, aquí hubo también militares brasileños, militares uruguayos, chilenos. Es que todos se involucraron para hacerle la guerra a la Revolución Popular Sandinista, porque ellos, además de que son fuerzas políticamente subordinadas al poder imperial, tienen también sus propios intereses, ¿me entiendes? No les gusta eso de que anden los izquierdistas mandando, porque y después me va a pasar a mí. Por eso lo hacen. No andan con escrúpulos, sí. Eso lo subrayo. No andan con escrúpulos. Y tienen suficiente maquinaria mediática para maquillar todas sus maniobras intervencionistas. Y esto lo traigo a colación porque a raíz de lo de Cayuya me puse a leer y a leer y a leer y a recordar otros aspectos mencionados por Ricardo Valenzuela. Y entonces uno va recordando las cosas y va ordenando. Entonces quiero trasladarles estas cosas. Recuerden que la masacre de Cayuya ocurre el 12 de agosto de 1985 en Achoapa. Dice Ricardo, muchas gracias Ricardo por el testimonio. Dice Ricardo, creo que cada pueblo tiene una historia que contar. Pero me voy a detener en esto, porque es que es verdad, hombre. Fíjate que hay esfuerzos que se van haciendo, pero no son suficientes. Por ejemplo, este fin de semana en Santa Lucía, no recuerdo el nombre, un compañero ahí presentó un libro sobre Santa Lucía. Era toda su historia. Pero la historia en general del poblado, ¿verdad? Pero si vos te imaginas que todavía podemos hacerlo, todavía tenemos mucha gente que vivió esos acontecimientos y puede hacerlo. Te imaginas que por cada barrio en las grandes ciudades, en Masaya, en Managua, en León, en Chinandega, en Estelí, en Matagalpa, en Ocotal, se escribiera la historia de lucha de la gente contra la dictadura y después en los años 80 o en los años 90. Y después en los pueblos, las comarcas. Ya ha habido esfuerzos de algunos compañeros, han escrito cosas. Pero es verdad esto, cada pueblo tiene una historia que contar. En Achoapa, dice Valenzuela, relatar que cuando el coronel Santos López rompe el cerco en Managua, ustedes recuerdan esto, ¿no? 21 de febrero de 1934, Santos López es el único que sobrevive, tenía 18, 19 años, ¿verdad?, al ataque asesino de Somoza. Logra escapar por los techos, va herido, se va por los rieles del tren rumbo a occidente y llega a parar a Achoapa. Ahí se estuvo en Achoapa y después se fue para Honduras. En Achoapa dejó 3 hijos, 2 mujeres y un varón de apellido Uriarte, en la comarca El Jocote. Ahí estuvo. Esa historia hay que rescatarla y contarla. En Achoapa anduvo el coronel cubano Luis Escalona, de los que estuvo en el Chaparral, que murió en combate en Flores Amarillas, en Estelí. Y este es otro detalle, dice Ricardo, después de todas las insurrecciones en Estelí, la de
septiembre del 78, la de abril del 79 y la final de julio del 79, Achoapa fue lugar de refugio y de campamento guerrillero. Es verdad, Achoapa tiene una historia grandiosa. Hay que contarla. Entonces vamos a contar esto y vamos a hablar de un personaje de la Contra. Y aprovechando eso a contar cosas que hacía la Contra. Cayuya era un caserío en medio de la comarca La Flor y la comarca Montefrío. Ahí asesinan a 14 compañeros. Eligio Rocha, José Francisco Maradiaga, Benedicto Sorto, Antolín Casco, Miguel Casco, Guillermo Casco, hermanos, Miguel Morazán, Paulino Velázquez, Juan Lagos, Aristides Monjarrés, Victoriano Reyes, Javier Martínez, Heriberto Reyes y Eddie Monjarrés. Y eso se pudo saber lo que ahí ocurrió porque hay un sobreviviente. A todos los acuchillaron. Fue a puñaladas que los mataron, dejaron de sangrarse. El jefe de la Contra era José Efrén Martínez Mondragón, conocido como Efrén Mondragón, que fue sargento de la EBI, nacido en Cinco Pino, norte de Chinandega. Su alias era Moisés y era jefe del Comando Regional José Dolores Estrada. Bajo su mando 600 Contra. Esos son los que atacan la Trinidad en Estelí. Ahí quemaron los hilos de Navá, mataron a varios compañeros, ocuparon el pueblo un rato y después les cayó el ejército con aviación y con tropas y los hace recular. Los parte en varios grupos, van huyendo hacia Honduras, por supuesto, de Honduras penetraron. Es la primera acción armada de gran envergadura que hace la Contra porque acababan de recibir fusiles nuevecitos de Estados Unidos, municiones por doquier. Y entonces lanzan esta operación sobre la Trinidad. Ocupan momentáneamente el pueblo y después el ejército y las milicias reaccionan y los ponen en desbandada y van por veredas, se van buscando occidente, Achoapa, el Sauce, o el Sauce, Achoapa en el orden, Limay, las montañas, que todas son colindantes. ¿Ah? Vamos a hablar bastante de este Efrén. Salen, su objetivo era llegar y tomar el Sauce, no llegan al pueblo, sino que se van, pasan de viaje porque además lo llevan al bote y al miado, va atrás va el ejército, los cachorros del servicio militar, los profesionales del ejército, y van atrás, mano, van atrás. Lo llevan al bote y al miado, ¿verdad? Y escaramuzas a cada rato, matándole contras, y van avanzando, y los llevan. Entonces aquí van secuestrando campesinos, quemando ranchos, sembrando terror, pero van huyendo, ¿verdad? Entonces se desvían hacia el Río Grande, que es el límite entre el Sauce y Achoapa, y ahí hay un combate en el Zapotillo, ¿verdad? Luego van rumbo a Achoapa, tampoco llegan al pueblo, sino que se desvían hacia el norte buscando Honduras. En el trayecto pasan por las comarcas Los Guásimos y el Cacao. En el Cacao secuestran a los hermanos Casco, a Miguel, Guillermo y Antolín Casco, ahí en el Cacao. En el camino, perdón. Y en la comarca El Barro se topan con dos militares que andaban de Franco, que se llamaba también, o sea, andaban de pase, que son los compañeros Raúl Maradiaga, que era capitán del ejército popular sandinista, y Benedicto Sorteo. Ellos venían de ver al papá de Raúl, que era un histórico colaborador del Frente Sandinista, don Gerardo Maradiaga, ahí en la comarca Las Pilas. Venían de regreso, entonces se topan con los contras.
Los compañeros no llevan armas de guerra porque andan libres, pero se defienden, solo andaban pistolas. Se les acaban las municiones, ellos quedan heridos, los secuestran y se los llevan heridos a los dos, ¿verdad? A Benedicto Sorteo y a Raúl Maradiaga. Los llevan para La Flor rumbo a Cayuya. En eso es que prácticamente los rodea el ejército. Entonces se dividen en muchos grupos para romper el cerco, ¿verdad? Y ahí es cuando deciden matar a todos los que han ido secuestrando. Y para no alertar a las tropas lo hacen con mano blanca, es decir, con armas blancas, perdón. Los acuchillan. Para que no se oigan los disparos, ¡pum!, los acuchillan. Y los tiran en una zanja. Vivos, quedan desangrándose. Y salen huyendo. Se desgaritan, pues, como decía René Viva. Se dispersan como en 8 grupos y rompen el cerco. Pero ahí ve el ejército atrás. Entonces, ya pasan hacia la frontera, hacia las montañas de Limaya, hacia las montañas de San Francisco del Norte, son colindantes, para el lado ya de Honduras. Y ahí hay varios combates. Hay combates en Río Negro, en el Palmar, en el Guaylo, en Limay, en las Managuas, en el Cerro Guabule, ahí cerca de Guayavilla. Y la contra va abandonando a sus muertos y a sus heridos, y los va abandonando, porque ellos van en guinda, desgaritados. Y hay muchos que van desertando, van tirando las armas, desertan, se quitan el uniforme, salen huyendo, otros se entregan. En esos combates el ejército utilizó la artillería M125. Recuerden este nombre entonces, José Efrén Martínez Mondragón, conocido como Efrén Mondragón. Este hombre estudió en la EBI, se graduó y como sargento, o sea, jefe de tropas, jefe directo. Chavalo. Él contó en un libro que publicó, después les digo, contó que él se metió a la guardia porque su familia era muy pobre y era una oportunidad de estudiar y tener un trabajo. Y efectivamente la guardia reclutaba entre los más empobrecidos. Por ejemplo, todo el departamento de Madrid, famoso Madrid, porque ahí reclutaba incluso a la fuerza. Eran de las comunidades indígenas de San Lucas, de La Sabana, del propio Somoto, todas las comarcas, y reclutaban. Y eran los soldados que uno veía de la guardia, soldados rasos. Y en este caso a Mondragón lo formaron como cuadro militar, ¿verdad? Cuando triunfa la revolución, Mondragón anda al frente de una tropa de la EBI y sale en guinda. Pero allá en Matagalpa finalmente topa con gente armada del pueblo nicaragüense y sandinista, del frente sandinista, y decide entregarse. Dice, como yo era chavalo, que tendría como 20 años, 21 años, y yo no tenía crímenes de que me acusara, según él. Entonces yo me entregué, estuvo un rato preso, después lo ponen en libertad, se fue a su pueblo, en Cinco Pinos, pero al ratito lo llegaron a reclutar y se fue para Honduras, a los campamentos de la contra en Honduras, ¿verdad? Este tipo, el 14 de marzo de 1982, es el que realiza la primera acción de envergadura de la contra. Ya está Reagan en el poder, ya asumió. Reagan asume en enero de 82. Sí. Y ya está Reagan, ¿verdad? En enero de 81 había asumido Reagan. Ya tiene un año Reagan de estar en el poder. Ya nos decretaron el embargo, que fue el 1 de mayo del 80. Nos quitaron el trigo, y por eso la famosa canción, si nos quitan el pan de los hijos del maíz. Entonces, este hombre,
Es el primero que hace acción de envergadura. Vuelan el puente de Somotillo, el puente del Río Gallo, con explosivos. Y ahí es cuando el gobierno sandinista decreta el estado de emergencia, porque ya se venía denunciando que se estaban armando, habían asesinado campesinos, ya habían quemado cooperativas, habían asesinado brigadistas en la cruzada y seguían matando gente, habían choques esporádicos. Ya la reserva se había formado, las milicias se habían formado, ¿verdad? Entonces, después de ese fracaso de la contra, que no logra asentarse en la Trinidad, ni en las zonas de Achuapa, ni Limay, ni el Sauce, entonces mandan a Mondragón a internarse para intentar abrir un frente interno y va por el lado de San Marcos. Después de civil, ahí, husmeando, después regresó a Honduras. Y entonces empieza el pleito en la contra. En la contra hubo un gran pleito por la estrategia a ocupar. Ya pasaron las elecciones, ¿verdad? Y el pleito era entre la posición de la CIA, la posición de los argentinos y la posición de los hondureños y la posición de los mandos de la Guardia en la contrarrevolución. El tipo de tácticas militares, estrategias militares que iban a ocupar. Los gringos decían que había que hacer estilo invasión, pues, para ocupar posiciones y forzar la derrota de la revolución. Los argentinos hablaban de una guerra de guerrilla. Por ejemplo, pues, había pleitos entre ellos. Y además estaba el pleito por los reales. El Congreso ya estaba aprobando decenas de millones de dólares para armas, para municiones, para avituallamiento y reales en efectivo. Y había pleito. Bermúdez era el jefe, Enrique Bermúdez, coronel de la Guardia, pero Bermúdez no tenía carisma, era un pelele, pues. Lo manejaba bien la CIA. No tenía don de mando Bermúdez ahí en la contra. Mandaban otros ahí. Entonces por eso es que también había los jefes intermedios de la contra tenían mucho, ¿cómo te dijera yo? Mucha fuerza para enfrentarse a Bermúdez, porque además eran los que tenían el mando directo de los mercenarios. Entonces en ese pleito Mondragón decide desertar. Se va de los campamentos del sur de Honduras y se mete a la Embajada de México en Honduras. Y presenta un escrito de por qué quiere asilarse. Tardó algún tiempo en salir. Y entonces en ese escrito dice: lo que están haciendo los contras es escandaloso. Es una guerra injusta e innecesaria, donde el asesinato está a la orden del día para quienes se niegan a unirse a las fuerzas de la FDN. De una conferencia de prensa ahí en la embajada. Los contras sepultan los cadáveres de los campesinos secuestrados, de los infiltrados del ejército sandinista, de los soldados sandinistas capturados y a otros muertos bajo las órdenes de los principales líderes militares de la FDN. Las mujeres capturadas son violadas y las que se resisten son ejecutadas. Esto lo dice Mondragón, no estamos hablando de ningún sandinista, un contra. Incluso él describe cómo las tropas de la contra jugaban naipe, jugaban póker, desmoche o lo que fuera. Y el que ganaba tenía derecho a violar a una compañera, una campesina que había sido secuestrada. Para poder tener derecho a violarla tenía que ganarse una partida de naipe. Miren qué terrible es esto. Lo cuenta Mondragón, repito, no es una cosa que los sandinistas investigamos y lo publicamos. No, esto es testimonio de Mondragón. Oficial de la EBI. Cuenta Mondragón que uno de los cementerios clandestinos en el sur de Honduras está al lado del campamento más grande de las FDN. Campamento donde habían 4.000 contras entrenados por la CIA y por oficiales del ejército de Honduras. Y luego cuenta,
Desde 1982 la CIA tomó control de la FDN en coordinación con el alto mando de la Fuerza Armada hondureña y en particular el jefe del ejército hondureño de entonces, Walter López Reyes, un asesino. Ese fue uno de los responsables de las atrocidades cometidas contra los luchadores sociales en Honduras en esos años. Dice Fren Mondragón, vi a campesinos quemados vivos en una mina de oro en San Judas, Honduras. Esa mina era de un simpatizante hondureño de la Contra. Entonces ahí llevaron a campesinos vivos y los quemaron. ¡Vivos! Los contras, dice Efren, incluso asesinaron a otros contras que se pronunciaban contra el terror. Y las disputas por los fondos llevaron a más asesinatos entre ellos. Mondragón dijo que miles de campesinos secuestrados, destinados a ser utilizados como carne de cañón en las bandas de la Contra, han arrojado las armas y han escapado. Y decía en esa conferencia de prensa, las fuerzas de la Contra carecen de principios morales para triunfar, sobre todo por sus abusos, ya que finalmente se están ganando el repudio de los campesinos. Me quiero parar aquí un momentito. Fíjate bien. Carecen de principios morales para triunfar, porque la moral es indispensable en un contingente de seres humanos que pretenden alcanzar un objetivo político. Es imprescindible. Sin principios morales, sin moral revolucionaria, es imposible triunfar. No hay manera. Y esa es la gran ventaja del sandinismo, su fuerza moral. Por la causa, por el legado de los héroes, por el proyecto. Eso te da la gran fortaleza moral. No se nos olvide estas cosas, ¿eh? Y al contrario, ellos carecen de esos principios morales. Quieren ejemplos de lo que nos ilustren. Vean lo que ocurrió en el 2018. Vean lo que ocurrió. Lo que pasó con el oficial de la policía Gabriel de Jesús Vado, cuyo asesinato en Masaya fue dirigido por un cura, Harvin Padilla. ¿Se acuerdan? Un cura, ahí está dando misa todavía ahí en Onibó. Un cura dirigió eso. Lo que pasó con el hijo de la Benigna, perdón, de la Amanda Pineda, lo que pasó con el hijo de la Benigna en Matagalpa, lo que pasó con el Neón, lo que pasó en tantos lados. Quieren tener una confirmación de esto. Vean cómo se comportaron los somocistas entre abril y julio de 2018. Es idéntico a cómo se comportaba la contra los campesinos, sobre todo en toda la zona rural del país, tanto en el norte, en la Segovia, como en el centro del país. Voy a continuar. Por cierto, Abraham Cubillo, compañero Abraham Cubillo, después él me mandó otro material que lo vamos a usar en otro día porque hoy no da tiempo. Él nos cuenta lo siguiente. ¿Verdad? Puchica. Él tiene una hermana, voy a guardar el nombre por ahora, que fue secuestrada por la Contra. Maestra graduada en Cuba. Pongan cuidado en esto. Se la llevaron a Las Vegas, a Yamales, a Banco Grande, ahí cerca de Boboca, en Honduras. Ahí la anduvieron. Maestra graduada en Cuba. ¿Saben por qué logró salvar su vida? Porque su mamá, una gran mujer, Aurelila Molina, su mamá hizo la denuncia y fue a Honduras, fue a todos lados a buscar a su hija, hasta que logró rescatar a su hija. Y la mujer resistió. Pero su salud mental quedó afectada. ¿Quién no? Y aún así, esta mujer, que ahora vive en Jalapa, en Cerro Grande creo que se llama, le daba, alfabetizaba a los contras, a los guardias de la Contra, los alfabetizaba.
Cerro de Jesús se llama donde vive. Le salva la vida a su mamá. Bueno, y el grupo de madres de secuestrados hicieron una gran labor. Hay muchísimos que nunca aparecieron. Sigo, ¿verdad? Mondragón declaró que entre 12 y 15 asesores argentinos permanecieron en Honduras hasta principios de 1984. Ya para esa época ya estaba por caer o ya había caído la dictadura militar en Argentina. Ya llegaba el presidente Raúl Alfonsín, primero, después de la dictadura militar. Ya estaban preparando sus maletas de regreso a Buenos Aires y ya no eran tan arrogantes, dice Mondragón. Es que es típico argentino, ¿no? Me disculpan los que no lo son y son argentinos. Dice Mondragón, a finales de 1983, la CIA decidió prescindir amablemente de los asesores militares argentinos. La guerra la querían los gringos de un modo, los argentinos la querían de otro, el Estado Mayor de otro, los comandantes de fuerza también de otro. El ejército de Honduras también estaba involucrado en el problema interno, dijo Mondragón. La CIA afirmaba que la forma de ataque de los argentinos, que querían guerra de guerrilla, era mala porque estaba atrasando la guerra. Los estadounidenses pretendían una invasión a Nicaragua, acciones militares más contundentes. Por eso es que mandan a Mondragón a la Trinidad. Los argentinos, en cambio, eran partidarios de la guerra de guerrillas. Estaban furiosos los argentinos porque la CIA ya no confiaba en ellos como antes. Les exigía cuenta de los gastos y les quitó poder. O sea, no les dejaban los reales sin... Increíble, ¿verdad? Decían los argentinos que a los norteamericanos solo les gustaba estar encima de ellos y mandarlos, y que a la hora de hacer las cosas ellos se llevaban los laureles, pero los argentinos eran los que las hacían. ¿Verdad? Y fíjense bien, jamás se hizo una investigación en Argentina sobre la participación de los militares en la guerra contra Nicaragua. Nunca hubo una investigación oficial. Y uno de los asesores argentinos se llama hoy no sé si ya murió, José Osvaldo Ribeiro. Lo conocían como Balita, alcohólico reconocido, borrachazo. Pero le gustaba el licor fino, vino francés, whisky escocés, borracho fino, pero borracho, picado. ¿Verdad? Y lo nombró, Alfonsín lo nombra el 8 de enero de 1984 como jefe de inteligencia militar en Argentina. Imagínense ustedes. Mondragón contó que Bermúdez, en ese pleito que había en la contra, es el que se sentía amenazado por los jefes directos de las tropas mercenarias. Entonces empieza a pasar cuenta, a matar gente, a matar jefes contra, que percibía él como amenaza a su poder o que querían más reales de lo que él les estaba dando. Dijo Mondragón, deserté porque no quiero continuar siendo un cómplice de una guerra injusta e innecesaria, puesto que es el pueblo de Nicaragua, como otros pueblos, el que paga por los caprichos y las fantasías de los hombres que no tienen el concepto de lo que significa la tierra natal, puesto que el único concepto que ellos dominan es el de la guerra, ya que la guerra les permite tener grandes ganancias personales. Lo dice un contra. Dice, a los jefes de la contra no les importa la muerte de sus soldados, ni la familia de sus soldados, ni la destrucción que causa la guerra. Dice que él se peleó con Bermúdez porque él le dijo que él no seguía a Caudillo, que él seguía un proyecto, dice él, ¿verdad? Y que a él no le gustaba cómo mandaba Bermúdez. Dice que a él no le dijeron mucho, pues, alguna advertencia, pero
Los otros jefes de su nivel le dijeron, mira, hay orden de matarte, y por eso se fue a asilar. ¿Ya? Y después cuenta esto, oigan esto, es para que tengan una idea de la catadura a la puchica, es que de los criminales que son estos. Son los mismos. No crean que aquí hay diferencia, son los mismos. Oigan esto. En febrero de 1981, según cuenta Mondragón, Bermúdez ordenó capturar y encarcelar a Pedro León Rivera Brinquín, ex mayor de la Guardia Nacional, y a mí. Nos mandaron a la cárcel del Machén, en Honduras, bajo el Departamento de Investigaciones Especiales, cuyo jefe era el capitán hondureño Alexander Hernández. En el Machén estaban otros prisioneros de la propia Contra, entre ellos Bendaña, el 30, Carlos García, Chino 85 y Toruño. Y estos estaban presos porque Bermúdez los percibió como competidores. Lo criticaban y lo echaba preso. Dice que ellos recibieron muchos manuales de la CIA. Y en todos esos manuales les describían qué había que hacer en territorio nicaragüense. Y en particular, en esos manuales que la CIA les entregaba, se les instaba a secuestrar dirigentes campesinos, asesinarlos y asesinar funcionarios del gobierno sandinista. Y dice Mondragón, hasta nos daban guías sobre cómo hacer los interrogatorios, la CIA. Mondragón, después de su asilo, una periodista que se llama Elizabeth Rayman, que ha continuado escribiendo, creo que es argentina. Escribió sobre las Malvinas, escribió distintas cosas escritas. Ella le escribió el libro, pues, que se publicó por primera vez en México, que se llamaba Moisés, yo fui un paladín de la libertad, y después se publica en Nicaragua, la editorial Vanguardia, que era la editorial del gobierno sandinista, con el nombre Yo fui un contra, historia de un paladín de la libertad. Así se les decía, acuérdense, porque ese es el nombre que les dio Reagan. Después se vino a Nicaragua, se acogió a la amnistía, le dieron una finca aquí, no sé si por Ticuantepe, por esos lados, no me acuerdo. ¿Verdad? Y ahí estuvo. Las autoridades del gobierno, el Ministerio del Interior, el Ejército, le habían advertido a Mondragón que mejor no fuera a Cinco Pinos, porque lo andaban buscando los contras. Querían venganza, que estaba más seguro aquí. Pero él decidió irse a Cinco Pinos un buen día. Se fue a buscar una muchacha con la que él había tenido una vida marital, pero no era su esposa, pero bueno. Se fue a buscarla, le dejó una nota escrita y salió al día siguiente en compañía de un primo de él, que se llamaba, a ver, ya ni me acuerdo cómo, por aquí tengo el nombre, sí. Se va con un primo, pues. Y lo matan al día siguiente, el 18 de marzo de 1988. Su primo se llamaba Adalberto Espinosa. Y él llegó a una comunidad que queda ahí en Somotillo, que se llama Valle de Torre. O Torre. Una comunidad pequeña, muy pobre, que queda a la orilla del río Guasaule, que sirve de frontera natural con Honduras. La gente es muy pobre y hay mucho contrabando, circula droga, etcétera, pero la gente es muy pobre allí. Ahí habían otras dos comunidades, ¿verdad? Ahí contiguo a Torre, pero a él los matan muy cerca de Torre, en la propia guardarraya. La familia de Mondragón dijo que había sido el gobierno sandinista. Tomás y otros dirigentes de la revolución negaron siempre que haya sido la revolución la que ejecutaba. Además, ¿a quién le convenía más la muerte de Mondragón? ¿A nosotros o a la Contra? La Contra quería la venganza, pero bueno. Ahí habían otras dos comunidades. Una se llamaba El Cuadro y la otra se llamaba Los Guatales. Fíjate bien, mira cómo era la guerra, mira cómo es la guerra.
Esas comunidades estaban pegaditas ahí a la orilla del río, ahí en Somotillo, una tras otra. Pero la guerra es tan cruel que desarraigó a dos comunidades enteras, los Guatules y el Cuadro. O sea, los campesinos tuvieron que salir de ahí. Y se llevaron y formaron un asentamiento conocido cuyo nombre es Augusto C. Sandino. Nada más que queda pegado a una comunidad que se llama Los Limones. Y todo el mundo ahora conoce tanto el asentamiento como la comunidad misma como Los Limones. Pero son dos cosas diferentes. Queda pegado a otra comunidad que se llama El Obraje. Entre dos, en aquella época, dos ríos. En aquella época. Les conocen como la Quebradona y el Tecomapa, pero realmente son dos ríos, el río Los Micos y el río Tecomapa. Lo que pasa es que me contaba Winston López que ya están prácticamente, sobre todo el conocido como la Quebradona, pero su nombre es los Micos, está prácticamente seco. Y en aquella época eran ríos, entonces la comunidad se fue a asentar entre dos ríos. Era una zona ideal, pues, tener dos ríos. Pero lo que quiero resaltar es queda como a 10 kilómetros más o menos de la ciudad de Somotillo, hacia la carretera para Santo Tomás. Lo que quiero resaltar es que la guerra es tan cruel que obligó a la gente a salir de sus tierras. Ahí les voy a contar otro día lo que pasó en Jalapa, en Teotecacinta y todos esos lados. Así de cruel la guerra. ¿No? Y la gente tuvo que abandonar sus tierras, sus casas, sus cementerios, las tumbas de sus deudos. Tierra adentro, a salvarse de los ataques de la contra. Pero bueno, ahí quedó Mondragón el 18 de marzo de 1988 junto a su primo Adalberto Espinosa en Valle de Torres. Queda más o menos a 6 kilómetros al norte de Somotillo, en la ribera del río Guasaule. Así era la contra, hermano. Vamos a ir sacando testimonios de lo que hacía la contra, de cómo secuestraba, cómo asesinaba. O sea, lo que es ¿por qué hay que rescatar esto? Porque ese es el proyecto de siempre del somocismo. Así se hizo el somocismo con el poder, asesinando, quemando, robando, saqueando. Así se hizo. Así ocurrió en los años 90, despojando a los campesinos de sus tierras, despojando al país de su patrimonio, con todas las empresas privatizadas por cualquier cosa, por cualquier cantidad de dinero, robándoselo ellos, despojando al pueblo de todos sus derechos. Ese es el somocismo. Eso es lo que sabe hacer el somocismo: robar, saquear, quitarte los derechos y matarte. Eso es lo que saben hacer. Y eso es lo que hicieron en abril del 2018 hasta julio de 2018. Eso fue lo que hicieron. Ese fue su patrón de conducta. Porque no pueden actuar de otra manera. Esa es su naturaleza. Y ese es su proyecto también. El crimen, el asesinato. Entonces hay que debemos tener memoria histórica. Esto ya nos pasó con Sandino, nos pasó durante la dictadura, nos pasó en los años 60 en la lucha armada contra el somocismo de 60 y 70. Y nos pasó en la guerra contra los mercenarios. Y Estados Unidos en los años 80. Nos ha pasado siempre. El pueblo de Nicaragua ha resistido todas esas cosas y todas las ha vencido. Pero no podemos olvidarnos de la esencia de este proyecto de Estados Unidos, que utiliza el somocismo con cualquier tipo de nombre. Le ponen el nombre que quieran. Se pueden llamar COSEP, se pueden llamar PLC, se pueden llamar CEPOREL, se pueden llamar MRS, se pueden llamar CENIL, se pueden llamar de lo que vos querrás. Todos son la misma piña del somocismo, del nuevo somocismo. Traidores vendidos a los yanquis y los somocistas de Alcurnia. Ese es el proyecto de ellos. No podemos olvidar lo que nos ocurrió. Esta es la esencia del somocismo. Y a veces nos perdemos. Aquí no es una competencia entre ver quién es más sandinista que quién. Todos somos sandinistas y nadie es más sandinista que otro. Unos son más disciplinados que otros. Esa es otra cosa. Unos son más abnegados y entregados a la causa que otros. Esa es otra cosa.
Pues no me digan que es una competencia. Yo soy más sandinista que vos. No es una competencia para ver quién es más sandinista. La lucha es contra los yanquis. Los yanquis tienen como instrumento a toda esa banda de criminales, de sicarios, de los nuevos filibusteros. Esa banda la tienen ahora como empleados. Pero lo tienen a eso como pueden ocupar a otros. Pueden ser estos curas, puede ser cualquiera. No importa. Pues ellos utilizan a quien sea. Pero son ellos los que mandan. Y son ellos los que nos quieren destruir. Entonces no es una competencia para saber quién es más sandinista que quién. Esta es una lucha por conservar los derechos del pueblo, por fortalecer el proyecto del pueblo y por garantizar que la gente pueda vivir en paz y pueda progresar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.